siguiente charla, desafíos de acceso a la clínica de anticoagulación en el interior del país, NOA y Cuyo, a cargo de la doctora Erika Lobo Berni, médica hematóloga del Hospital Señor del Milagro y Hospital San Bernardo de la provincia de Salta, y la bioquímica Eugenia Cordis, bioquímica especialista en hematología del Hospital El Carmen de Mendoza, que no pueden estar presentes por problemas de salud, así que la clase es grabada. Buenas tardes. La provincia de Mendoza. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Yo les voy a hablar sobre los desafíos del acceso a la clínica de anticoagulación. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Yo les voy a hablar sobre los desafíos del acceso a la clínica de anticoagulación en el interior del país y les voy a comentar la experiencia del Servicio de Hematología Clínica del Hospital del Carmen de Mendoza, en el cual trabajo. La provincia de Mendoza cuenta con 2 millones de habitantes, de los cuales 400.000 son beneficiarios de la obra social de los empleados públicos. Esta obra social tiene distintos centros de atención, siendo el Hospital del Carmen el hospital de mayor complejidad y también tiene más de 30 delegaciones distribuidas en toda la provincia. El servicio de hematología clínica se encuentra ubicado en el Hospital del Carmen y está formado por 6 médicos, 2 bioquímicos, 5 técnicos y un personal de servicios generales y atiende un total de 628 pacientes anticoagulados con antivitamina K. Hasta el año 2020, los pacientes anticoagulados concurrían al Hospital del Carmen. Allí en la mañana temprano se realizaban la extracción de sangre y tenían que esperar hasta el mediodía para la entrega de la cartilla con el resultado, la dosis correspondiente a anticoagulante y la fecha del nuevo control. En el año 2020, con el advenimiento de la pandemia, todos sabemos que hubo una menor concurrencia de los pacientes a sus controles de rutina hospitalarios y nuestros anticoagulados no fueron la excepción. Muchos pacientes empezaron a distanciar sus controles, sobre todo los que venían de lugares más remotos de la provincia o aquellos que requerían de una unidad de traslado especial para llegar al hospital, por ejemplo, una ambulancia. Entonces nos planteamos lo siguiente: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tendrá que ir a la montaña. Y nos surgió un nuevo desafío: instaurar y poner en práctica el proyecto Mejora en el tratamiento anticoagulante oral a través de la optimización del acceso al control. Y como podemos observar en la imagen, todo esto no hubiese sido posible sin la predisposición y la colaboración de mucha gente que hoy sostiene este proyecto. ¿Cuáles fueron los objetivos del mismo? El primero, mejorar la accesibilidad de los pacientes que no pueden acceder al medio hospitalario para el control de anticoagulación, ya sea por motivos clínicos, socioeconómicos o psiquiátricos. Otro de los objetivos fue disminuir las complicaciones derivadas de las fallas en la adherencia al control, descentralizar el control del medio hospitalario, instruir y brindar la información necesaria sobre los cuidados de la anticoagulación, tanto al paciente como a sus familiares, y optimizar el uso el hospitalario, que era el que ya estaba establecido, ya estaba en funcionamiento, y luego elegimos estratégicamente 4 delegaciones del interior de la provincia. Una ubicada al este, que es la delegación de San Martín, otra ubicada al centro, que es la delegación Valle de Uco, y 2 ubicadas en el norte de la provincia, que corresponden a los departamentos de La Valle y de La Paz. Y el último modelo de control, y es el control en domicilio, donde enfermeros del programa de cuidados domiciliarios acceden al domicilio del paciente y le realizan el control de coagulación. Luego realizamos la capacitación del personal. Para ello organizamos una serie de charlas para explicar los aspectos teóricos básicos sobre la hemostasia y la anticoagulación,
el manejo correcto del dispositivo portátil y cuáles eran las pautas de alarmas que ellos debían referir al servicio de hematología. Todo esto mediante flujogramas previamente establecidos. Cabe destacar que el inicio del tratamiento anticoagulante oral está a cargo de los médicos del servicio de hematología, donde ellos evalúan la indicación de la anticoagulación, la elección del dicumarínico y el rango de RIN adecuado de cada paciente, la estratificación del riesgo tromboembólico y de sangrado y la educación inicial del paciente. En este flujograma les voy a mostrar de manera más gráfica cómo es el funcionamiento de todo el proceso. En el modelo hospitalario, el paciente concurre al extractorio del hospital. Allí es atendido por un técnico de laboratorio, quien antes de realizarle la extracción de sangre, le realiza un interrogatorio en función del cumplimiento terapéutico, de los cambios de hábitos relacionados al consumo de alcohol o a diferencias en la alimentación, si ha tenido cambios repentinos de la medicación, por ejemplo, uso de antibióticos, antiinflamatorios, y si ha tenido en el último tiempo complicaciones hemorrágicas o trombóticas relevantes. Luego el interrogatorio se pasa a realizar la toma de muestra por punción venosa, la muestra llega al laboratorio, se procesa y allí se anota el valor del TP y RIN en la cartilla. En el modelo de las delegaciones, el enfermero o bioquímico, según la delegación, le realiza el mismo interrogatorio al paciente, procede a la toma de muestra mediante el dispositivo portátil por punción digital y envía los resultados de TP, RIN y las novedades del interrogatorio al servicio de hematología del Hospital del Carmen. Por último, en domicilio, el enfermero concurre al domicilio, interroga al paciente o al familiar, realiza el control de TP y RIN por el dispositivo portátil y envía los resultados y las novedades al servicio de hematología. En los tres casos, el ajuste de dosis y la fecha del nuevo control es establecida por los médicos y luego de la validación se envían los resultados al paciente. Existen distintas maneras de que el paciente acceda al resultado. La más popular en nuestro servicio es a través del envío directo por mail, pero OSEP también ofrece un asistente virtual donde el paciente puede solicitar su resultado mediante WhatsApp. Y para aquellos pacientes que no son amigos de la tecnología, tienen la opción de ir a buscar su cartilla al hospital. Luego de la implementación de este proyecto, aproximadamente a los 2 años, nos preguntamos si realmente dio resultado. Para ello realizamos un trabajo que fue la evaluación del tiempo en rango terapéutico luego de la descentralización. El objetivo fue evaluar el impacto de la descentralización mediante el cálculo del TTR, que es el tiempo en rango terapéutico de cada grupo de pacientes de los modelos delegaciones y domicilio antes y después de la puesta en marcha del mismo. Este fue un estudio descriptivo retrospectivo que incluyó el análisis de datos de pacientes anticoagulados con antivitamina K desde mayo del 2019 a junio del 2022. Para el análisis de TP y RIN anterior al inicio del proyecto, se utilizó el coagulómetro automatizado ACL Top 300 con reactivos de la marca IL mediante punción venosa. Y para los datos obtenidos después de la implementación del proyecto, tanto al año como a los 2 años del mismo, se utilizó el Coagucheck XS System mediante punción digital. El indicador utilizado para evaluar la calidad del tratamiento anticoagulante oral fue el tiempo de rango terapéutico medido por la interpolación entre fechas propuesto por Rosendahl. Este método sabemos que permite estimar el valor diario de RIN y el número de días en los que el paciente está fuera de rango. Nosotros pudimos analizar un total de 50 pacientes y excluimos los 3 primeros meses de control debido a la variabilidad inicial en el tratamiento y registramos un mínimo de 8 visitas por año. De estos 50 pacientes, el 60% eran mujeres y el 40% hombres, 52% concurrían a las delegaciones y 48% eran pacientes de domicilio, y la antivitamina K más utilizado fue el acenocumarol. Esta diapositiva evidencia que todos los cambios al principio cuestan. Nosotros antes de la descentralización teníamos valores de tiempo en rango terapéutico superiores al 65%, es decir, cuando el paciente concurría al hospital.
En el primer año se observa en algunos casos una pequeña disminución del TTR y en otros más marcada, pero por suerte en el segundo año pudimos mejorar estos valores. Entonces, ¿qué concluimos? Que el descenso del TTR luego de un año de la descentralización, tanto en el modelo de delegaciones como en domicilio, podría atribuirse al inicio de la pandemia COVID-19 y a la reciente puesta en marcha del programa. Y que en la medición de los 2 años se observa una marcada mejora del TTR, alcanzando valores en algunos casos superiores al 65%. Y esto podemos atribuirlo a un seguimiento más exhaustivo de los pacientes y a la mayor experiencia del personal en relación al uso del dispositivo portátil y del manejo del paciente anticoagulado. Y sobre todo, y para mí lo más importante, y que es clave para el correcto control del paciente anticoagulado, y es la educación. Nosotros hace varios años venimos realizando un programa de educación para pacientes anticoagulados y sus familiares a través de talleres presenciales, de la entrega de folletos instructivos que se les dan cuando van a realizarse la extracción de sangre, o la divulgación mediante redes sociales, radio, televisión. Nosotros estamos en continuo contacto con el paciente a través del WhatsApp. Tenemos un WhatsApp en el servicio donde permanentemente se le envían tips o consejos, o ellos también se sacan muchas dudas a través de ese medio. Y bueno, todo esto no sería posible, como dije anteriormente, sin la colaboración de todas estas personas que se encuentran acá, y seguramente alguna me falta. Les agradezco mucho y espero les haya sido de utilidad. Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre los desafíos del acceso a la clínica de anticoagulación, más precisamente en la provincia de Salta. Como breve introducción, podemos decir que estudios clínicos demostraron que el uso de anticoagulantes orales se asocia a una reducción del 64% de la incidencia de embolias y del 24% de la mortalidad. Los anticoagulantes a largo plazo, con antagonistas de la vitamina K, deben ser controlados con pruebas periódicas de laboratorio con la razón internacional normatizada, que nosotros denominamos RIN. Los dispositivos portátiles Point of Care, POC, para la determinación del RIN, son una forma segura y eficiente de monitorear a los pacientes. Son a su vez también una alternativa a la descentralización de los laboratorios. La calidad del control de anticoagulación puede ser evaluado mediante el porcentaje de tiempo que el paciente permanece en rango terapéutico. Existen diferentes estudios que demuestran que el TRT de los pacientes mejora con la utilización de los POC con mayor frecuencia de monitoreo y se asocia a una mayor así que el Servicio de Hematología del Hospital San Bernardo decidimos hacer un estudio retrospectivo y longitudinal, cuyo objetivo fue analizar el TRT en los pacientes con patología no valvular anticoagulados con vitamina K. Este estudio nos permitió advertir que la muestra no alcanzó los niveles deseados de adherencia a tratamiento. Es decir, más del 50% de nuestra población el TRT era bajo. Y esto nos permitió que nos surgiéramos muchos interrogantes. Y nos preguntamos, ¿será la distancia? ¿Será el acceso a los diferentes centros de salud? En este caso es el único servicio de hematología que contaba Salta en el año 2018. Entonces, ¿será la dificultad al acceso de este centro de control? ¿Será la frecuencia de los controles y la disponibilidad de turno con especialistas? ¿O será el acceso a la medicación? Y empezamos un poquito desde el comienzo. Veamos, la provincia de Salta es una provincia que tiene una superficie de 155.000 kilómetros cuadrados con una población
de 1.400.000, tiene una densidad poblacional de 7,8 habitantes por kilómetro y encima existe que la población está desigualmente distribuida y a su vez limita con 3 países, Chile, Bolivia y Paraguay, con 6 provincias argentinas, Jujuy, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, y la localidad más lejana es la localidad de Salvador Massa, que es la ciudad más septentrional y no es la que haga como uno pensaría. A su vez, es la sexta jurisdicción más extensa por detrás de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Córdoba. Es así que nosotros hicimos un mapa de las diferentes distribuciones de los pacientes anticoagulados incluidos en este estudio. Y evaluamos porque lo que más nos llamó la atención es que teníamos 29 pacientes que pertenecían a esta ciudad, a Salvador Massa, y que tienen para poder llegar al Hospital San Bernardo, tienen un viaje entre 6 a 7 horas y media de viaje hasta Salta Capital. El costo de pasaje es de 6.400 a 7.500 pesos solo ida, y la frecuencia de los días lunes solamente hay 4 colectivos, 4 veces pueden tomar el colectivo y los fines de semana se reducen prácticamente a la mitad. Bueno, ahí pusimos un poquito la distribución de los diferentes pacientes de acuerdo al 61%, el resto del estudio, el 39% en el interior de la provincia. Entonces ahí nos formulamos una hipótesis nosotros. ¿Mejoraría el TRT de los pacientes en tratamientos con aceno humoral si pudieran acudir al control de REN, el centro más cercano a su domicilio, al menos una vez al mes? Y nosotros lo vimos, que hay estudios que muestran que el TRT de los pacientes mejora con la utilización de los POC, por la mayor frecuencia de monitoreo y se asocia mayor adherencia al tratamiento. Por lo tanto, decidimos presentar un proyecto cuyo objetivo general fue analizar el TRT por método de Rosen en los pacientes anticoagulados con aceno humoral obtenidos por el POC en los diferentes centros más cercanos a su domicilio. El diseño del estudio es observacional, analítico, prospectivo. La población corresponde a todos los pacientes anticoagulados con aceno humoral que acudirán al control al centro designado más cercano a su domicilio. La selección y el tamaño de la muestra se realizará un muestreo probabilístico y consecutivo con un índice de confianza del 95% y un margen de error del 5%, con aquellos pacientes que cumplen con los criterios de inclusión y de exclusión. Bueno, nosotros lo habíamos dividido en diferentes regiones. Fíjense, los días lunes, un área operativa que sería los Baches Caltaquí, acudirían al hospital más cercano de esa zona, que sería el Hospital Nuestra Señora de los Rosarios en la primera semana. Los martes, la área operativa chaqueño, que sería el hospital San Vicente de Paul, que sería en Orán. Y los días miércoles, el área operativa de región de Puna, que sería el Hospital Cayetano. Los jueves y viernes, el Hospital San Bernardo y el Hospital Señor del Milagro. Y el Hospital Santa Teresa. Hemos decidido de acuerdo a las poblaciones y las regiones. Y hemos establecido que se haga controles a partir de las 9, una extracción, y la resolución sería a las 11, cosa que el paciente se pueda, en el momento de que él acudía a su hospital, se enviaba un mensaje de texto, que eso es lo que nosotros teníamos planeado, o con el médico o el enfermero que estaba capacitado, si el paciente estaba fuera de RIM, cuáles iban a ser las pautas para seguir el control. Es así que nosotros aparecieron unas primeras jornadas salteñas de investigación en salud humana, un concurso con los nuevos protocolos, se presentó el protocolo, pero bueno, dijeron que un proyecto era muy ambicioso, por lo cual quedamos en segundo lugar. Aproximadamente el costo del proyecto habíamos calculado para el control de post-care, con las tiras reactivas y todo, con todo, aproximadamente 1.700.000 pesos. Eso iba a ser el costo, pero bueno,
en ese momento establecieron que era un proyecto demasiado ambicioso. Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir? Las dificultades tenemos acceso a los centros asistenciales. Como ya vimos, algunas situaciones que son porque las ciudades estaban lejanas. Otro es el acceso a los métodos diagnósticos que no requieran de mayor especialista. Acceso de seguimiento especializado. Ahí nos planteamos si no sería el momento de empezar a aplicar la telemedicina, no solamente como lo que pasó con la pandemia, sino ahora en más. El acceso de disponer un stock de fármacos también, porque esa fue también otra de las causas que pudimos corroborar, si bien no tenemos estipulado qué cantidad, pero sí podemos decir en el momento cuando se hace el interrogatorio, algunos referían no tener posibilidad de comprar el fármaco. Y apoyo del sistema de salud para nuevos paradigmas, acercar la medicina a los pacientes. Ya no es el paciente que busca el hospital, sino nosotros tenemos que acercar la medicina a estos pacientes. Y bueno, nosotros también nos preguntamos en búsqueda de nueva alternativa. Nos preguntamos en algún momento si alguien tenía la experiencia en la Argentina de clínicas de anticoagulación con el uso de POC y si pudieron tener un impacto positivo, cosa que nosotros podamos justificar quizá en el ministerio para que nos puedan permitir usar estos métodos post-care que creemos nosotros que es necesario. Bueno, muchísimas gracias.